Proceso, me voy a parar acá arriba. Ya, es que no sé si se dieron cuenta, pero yo soy visual, entonces como que necesito ver para ir acordándome. ¿Alguien logra ubicar el edificio que yo les dije que vieran en tratamiento? ¿Lo ubican dónde está el edificio que yo les mencioné, que era un edificio de concreto con 3 pequeñas chimeneas? Ya, perfecto. Entonces, detrás de ese edificio tenemos el pozo del hueso y la planta elevadora, que era base atornillada de Arquímedes. Adelante de ese edificio, rejas mecanizadas, desarenadores, la cámara de distribución y canaletas parches. Todo eso se llama pretratamiento, y de aquí a 2 o 3 años más es posible que esté encapsulado. Y cuando me refiero a encapsulado, vamos a hacer un edificio, paredes, techos, y vamos a incorporar un nuevo sistema de desodorización. Y eso básicamente porque, si se fijan, detrás de nosotros tenemos una reja que nos divide con un terreno que no es nuestro. Esos terrenos están vendidos a constructoras inmobiliarias. Por lo tanto, es posible que de aquí a 10 años más tengamos proyectos inmobiliarios aquí al lado. Y nosotros nos adelantamos, y la idea es poder encapsular, que, a ver, donde se generan mayores olores dentro de la instalación es el vaciado y la limpieza de estanques, pretratamiento, el tratamiento biológico, que es lo que ustedes ven aquí, y estanques de espesadores de lodo primario. Esos son los que podrían generar mayores impactos. Pero es muy difícil que podamos encapsular toda la planta. Ya, ese fue un paréntesis. El primer proceso dentro de la línea de agua, vamos a ir desde la derecha hacia la izquierda. Si se fijan, además, el proceso que está a la derecha está en una cota un poquitito más alta que el proceso que vemos aquí al frente, y el que está aquí al frente está en una cota un poquito más alta que el proceso que sigue a la izquierda. Y eso es básicamente para favorecer el escurrimiento de la línea de agua, ¿ya? Entonces, el primer proceso, clarificación primaria, donde le damos un tiempo de calma para que los sólidos suspendidos se vayan hacia el fondo, y de esa forma los vamos a poder retirar. De 4 clarificadores primarios pasamos a una cámara de distribución, que es la pequeña que está entre medio, y luego pasamos a 4 estanques de aireación o lodo activado. Cada lodo activado consta de 5 celdas. Tenemos 1, 2, 3, 4, y esta quinta celda que hace un movimiento como laberinto, ¿ya? Aquí es donde le damos las condiciones de aire para que los microorganismos que necesitan aire se desarrollen y metabolicen la materia orgánica. Si yo pudiera secar este estanque de aireación, vería una serie de tuberías con discos, ¿ya? Un disco tiene además una membrana que tiene poros, ¿ya? Al entrar el aire se infla la membrana, se abre el poro y se genera una burbuja mediana a pequeña que tiene la mayor transferencia de oxígeno hacia el agua, ¿ya? Por eso que se ve ese movimiento como si fuese un jacuzzi, ¿ya? ¿Hasta aquí estamos claros? ¿Sí? Ya, después del tratamiento biológico, entonces aquí se forma el flóculo y pasa a la clarificación secundaria, que son los estanques circulares que están a la izquierda. El agua entra por la parte del medio y vemos un agua calma en el resto de la piscina, y el agua que está saliendo sale por rebalsa la canaleta que está en el perímetro. Ya es un agua que está tratada, pero para que la dejamos nuevamente en su cauce natural o en el canal del río, tiene que realizarse la desinfección, que era ese laberinto que vimos antes de que dobláramos hacia acá. La descarga al río está a 1,2 kilómetros hacia el norte, ¿ya? Descargamos en este caso hacia el río Mapocho o al canal Rinconada con un caudal más o menos máximo de 1 metro cúbico por segundo. ¿Hasta aquí estamos claros con la línea de agua? Si yo pudiera marcar una gota desde que entra hasta que sale, en promedio se demora 12 horas, ¿ya? Algunas dimensiones que le podrían servir, por ejemplo, los clarificadores primarios tienen 65 metros de largo por 20 metros y profundidad 4,6.
Los estanques biológicos tienen 68 metros de largo por 29 y 6,1 de profundidad. Y los clarificadores secundarios, que son los circulares, tienen 30 metros de diámetro por 5 metros de profundidad en promedio, porque acuérdense que tiene una forma cónica en la parte de al medio. De la línea de agua se genera la línea de lodos. Tenemos lodos primarios en la clarificación primaria y lodos secundarios o biológicos en los clarificadores secundarios o los circulares que vemos aquí a la izquierda. Esos residuos tenemos que concentrarlos para disminuir el volumen de la etapa que sigue y se concentran de forma distinta, como les dije en el recorrido. Por decantación los primarios que están al frente de la clarificación primaria y por flotación los secundarios. ¿Se acuerdan que lo vimos cuando hicimos el recorrido? ¿No? ¿Sí o no? Ya. Porque si no dicen no les voy a volver a repetir lo mismo. Entonces, después de que los lodos se concentran, se van al edificio tamizado donde está la pequeña torre y pasan, ¿saben lo que es un tamiz, cierto? Ya, pasan por un tamiz, aquí sacamos un residuo del cual no hemos hablado y que lo encontramos en cada una de nuestras casas. ¿Qué creen ustedes que es? No. No. Por ahí escuché. No. Pelo. Se sacan pelos y lazas, uñas, entre otras cosas. Podemos llegar a sacar hasta 10 toneladas de pelo por día. Y aquí vamos a hacer nuevamente un paréntesis y les pregunto, ¿qué pasaría si esas 10 toneladas no llegan a la planta y se juntan afuera de mi casa? Para no meter al saco a nadie. Si yo me quiero duchar, quiero tirar la cadena, quiero lavar mi ropa, se va a tapar y se van a empezar a devolver todas esas aguas y me van a aflorar por cada uno de mis desagües. Y es probable que en unos días más tenga alguna enfermedad importante que no me va a permitir venir a trabajar. Y con esto les estoy demostrando que el uso del alcantarillado es un bien común y es de uso de responsabilidad de todos nosotros, cosas que no se pueden botar al alcantarillado. Restos de alimentos, aceites y grasas, porque va formando una especie de costra en el interior del alcantarillado y se va endureciendo como una especie de cemento y va estrechando el ducto y después se tapa fácilmente. Pañales, toallas higiénicas, wipes o toallas húmedas, confort sí lo pueden botar, siempre y cuando no se envuelvan la mano completa en confort. Que por eso que hay muchas partes que dicen el confort bótelo, el papel higiénico en el basurero, es básicamente porque la gente se envuelve, hay gente, aunque ustedes no lo crean, se envuelven la mano antes de limpiarse y por lo tanto empiezan a generar un taco en el WC. Bueno, ese era un paréntesis en el uso responsable del agua. Después de que tamizamos los lodos, entonces los llevamos a los digestores anaeróbicos. Los procesos que ocurren allí hay muchos, desde hidrólisis, fermentación, acidogénesis, metanogénesis, entre otros, pero para que logren entenderlo, funcionan igual que nuestro estómago, ¿ya? Los lodos pasan aproximadamente 20, 25 días más o menos ahí y después se van al edificio de deshidratación, donde se saca el exceso de agua, que es con una humedad de un 70% más o menos. Pero es un lodo que no va un biosólido que no va a escurrir agua, que queda con una consistencia similar a una pasta de dientes seca, se carga en los silos y se va a reuso. Esa es la línea de lodos y en promedio se demora 45 días. ¿Ya? Desde la línea de lodos se desprende la línea de gas, que de estos estómagos gigantes se produce el biogás, igual que nosotros producimos biogás en nuestros estómagos, y por eso que se habla de que la producción de carne es muy contaminante, ¿ya? Entonces el biogás que se produce se almacena en esas dos esferas que vimos en el recorrido, que se llaman gasómetros. Entre un 20 y un 30% se utiliza en el edificio de calderas, porque igual que nuestro estómago, estos estómagos gigantes también tienen que estar calefaccionados entre 34 y 37 grados Celsius más o menos, y el resto se va a la planta de metanización.
Si tenemos que hacer alguna reparación, alguna mantención o tenemos algún problema en la planta de metanización y tenemos un exceso de biogás, tenemos las 3 antorchas que se prenden con fuego para quemar el exceso de biogás. Esas son las 3 líneas de proceso que ocurren en la instalación. ¿Dudas? ¿No? ¿Les queda más claro ahora? ¿Sí? Más o menos. No sé el número, pero no es muy fino porque si no se taparía fácilmente. Piensa que son pelos, hilazas, uñas, entonces igual es un tamiz no muy grueso. Dime. ¿En qué fase del tratamiento queda el papel concreto? El papel se disuelve. Nosotros afortunadamente tenemos una industria de celulosa bastante buena, entonces no tenemos, yo me acuerdo, voy a hacer una friega con el carnet. Cuando yo estaba haciendo mi tesis, hace unos 25